Pues qué tal, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Estamos en Alto Aragón Televisión, también a través de la red de emisoras de radio de la provincia de Huesca. Un año más en este torneo. Iban 18 ediciones de este torneo internacional de ajedrez que tiene lugar en en Alcubierre. Lo decía porque antes estaba aquí el alcalde de Robres, pensaba que se iba a sentar. Perdonadme, estamos en Alcubierre, en este encanto de la zona de los Monegros, que durante este fin de semana se convierte y pone el foco en un deporte de élite, como es el ajedrez. Y este deporte congrega aquí a muchos amantes, aficionados, profesionales, y ya saben que cada año pues este ayuntamiento tiene a bien traer... no sé cómo describirlo con las palabras correctas, maestro, estrella, hombre prodigio, porque claro, si hay un deporte por excelencia que tiene una especial sensibilidad a que todos los sentidos, el desarrollo al 150% de la cabeza, es el ajedrez. Muestra de ello los grandes campeones, las grandes figuras que tenemos a lo largo y ancho del planeta. Y hoy, precisamente en este torneo que ha comenzado pues hace un momento y previa mañana de esa exhibición que habrá de Gata Kampfried, pues vamos a hablar un poquito de ajedrez con los maestros y con Leoncho García. Leoncho, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Luis, sí, encantado de estar siempre en estos micrófonos y saludo a los, iba a decir oyentes, pero casi es mejor decir escuchantes y espectadores, porque con estos dos personajes que tenemos hoy como invitados no es suficiente con oír, es mejor escuchar. Bueno, es escuchar y verlos jugar, porque la destreza es impresionante. Sí, el ajedrez es como una especie de lenguaje natural, es la actividad humana que produce más niños prodigio junto con la música y las matemáticas. Nuestros invitados de este año fueron dos niños prodigio extraordinariamente brillantes, pero ahora, en el 2025, eso se ha acelerado aún más, porque con el entrenamiento con computadoras que calculan millones de jugadas por segundo, los niños con mucho talento actuales aceleran su aprendizaje todavía más. Entonces estamos viendo niños y niñas espectaculares con 10, 11, 12 años, ¿no? Aquí en el torneo de Alcubierre tenemos a uno de 7, Enzo Millán, si no recuerdo mal, que es campeón de España sub-7, es de Zaragoza. Y es un espectáculo no solo ver la calidad de las jugadas que hace, sino su actitud ante el tablero, su desparpajo, ¿no? Con 7 años la trayectoria apunta buena. Acabo de decir un dato, Leoncho, que es las computadoras, los ordenadores. ¿De qué forma ayudan a que nuestros jugadores de ajedrez sean mejores, aún si cabe? El ajedrez es el único deporte que se puede practicar por internet. Tú no puedes jugar al fútbol, al golf o al tenis por internet. Eso quiere decir que internet y el ajedrez forman un matrimonio natural. Tú puedes jugar 24 horas al día, 7 días a la semana con gente de en cualquier lugar del mundo. En este momento, según qué hora sea en cada lugar del mundo, hay millones de personas jugando al ajedrez por internet. La plataforma más importante para jugar online, no la única, se llama chess.com y tiene 130 millones de usuarios registrados. Es mucha gente jugando al ajedrez, ¿eh? ¿Es fácil aprender o cómo se aprende para llegar a ser, como nuestros próximos invitados, maestros? Voy a recurrir al tópico de que me alegro de que me hagas esta pregunta, porque es muy importante romper un tópico. Es decir, es como comparar a alguien a quien le gusta correr de vez en cuando por el campo, por la playa, por la calle, con un profesional de la maratón. Los dos corren, pero no tiene nada que ver lo que hace uno con lo que hace el otro. En ajedrez es lo mismo. Saber jugar, saber cómo se mueven las piezas, se aprende en pocas horas, incluso en menos de 2 horas, según quién. Luego lo difícil es jugar bien y ser profesional del ajedrez o ser gran maestro, como nuestros dos invitados. Eso ya es dificilísimo, igual que es muy difícil ser profesional de la maratón, ¿no?
Yo lo digo todos los años, tengo que aprender, pero no encuentro el momento, pero prometo un día aprender y jugar. Lo que te puedo decir es que está científicamente demostrado que la práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y por tanto el riesgo de Alzheimer o de cualquier otra demencia senil. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, me voy a jugar. Leoncho, vamos a abusar de tu confianza este año también y vas a ser el maestro de traductor de nuestros próximos invitados, y yo creo que mejor que tú que nos presentes a estos dos invitados, que yo creo que son grandes invitados en este programa. Bueno, como he dicho antes, son dos niños prodigio, fueron dos niños prodigio muy brillantes. Tienen varios factores en común. Los dos nacieron en Siberia, esa región inmensa de Rusia, mucho mayor que muchos países del mundo. Bastante calurosa en invierno, ¿eh? En aquel momento el ajedrez era una pasión nacional en la Unión Soviética, el país más grande del mundo. Era algo equiparable o incluso mayor en popularidad que lo que es el fútbol hoy en España. Y entonces... Has hecho una comparativa grande, ¿eh? Sí, pero como yo estuve muchos meses allí, puedo decir que no exagero. Eso era así, ciertamente. La Unión Soviética tenía 280 millones de habitantes, de los cuales 5 millones eran ajedrecistas federados y 50 millones practicaban el ajedrez de forma extraoficial, tanto adultos como mayores. Entonces Gata Kamsky nace en Siberia y desarrolla un gran talento, primero para la música, luego para el ajedrez. Su padre, Rustam, considera que allí no es el lugar para desarrollar esos talentos y por tanto se lo lleva primero a Leningrado, pero luego emigran en 1989, emigran a Estados Unidos gracias a un español, José Cuchí, que era el organizador del Open de Nueva York, que era el torneo abierto más importante del mundo, y allí Gata deslumbra por su gran talento y luego después del torneo piden asilo político. Mientras fue estadounidense fue subcampeón del mundo, y estoy resumiendo mucho. Nada más ser subcampeón del mundo deja el ajedrez durante 8 años para dedicarse al derecho. Cuando decide volver al ajedrez, vuelve a ser uno de los mejores del mundo, gana la Copa del Mundo, por decir solamente un éxito, y ahora ya lleva una vida mucho más tranquila. A sus 51 años vive en Chartres, la famosa ciudad francesa por su capital, por su catedral, perdón. Allí trabaja sobre todo como entrenador, formador de jóvenes talentos, juega por el Club de Chartres, que es uno de los mejores de Francia, y lleva una vida mucho más tranquila. Y Vera Nebojsina, pues puedo decirte que yo la conocí cuando tenía 8 años, y a los 8 años fue campeona del mundo sub-10, o sea, jugando contra niñas 2 años mayores que ella. Luego fue campeona del mundo más veces, de edades mayores, y no solo brilla en ajedrez, habla, yo calculo que unos 7 idiomas. Ella es muy modesta y pone cara de como que le habla menos, pero yo calculo por las cuentas que llevo que debe hablar por lo menos 7 idiomas, y es realmente, son dos personajes de película o de novela. Da mucho gusto hablar con ellas. Es una pareja que solo puede ser lo mejorcito en esas cabezas. La biografía con la que les hemos introducido yo creo que habla mucho de nuestros próximos invitados. Así que, Gata, Vera, muy buenas tardes, bienvenidas aquí a Alcubierre, a este programa de radio y televisión. Y la primera pregunta es ¿qué significa el ajedrez para vosotros, para vuestro día a día? What chess means for you on your normal daily basis? Well, I played chess for... Good evening, Greece. Thank you, Leoncho. I've been playing chess for many years. When I was a kid, for me, chess was something I have to learn, and there were sport achievements to look forward to. But once I have played this World Chess Championship title match with Anatoly Karpov, and then, I quit chess to pursue education. I wanted to be an educated person. I went to college, and then I graduated law school. But then I had a choice, and I decided to come back to chess because I felt that there were a lot of people who wanted me to continue to play chess, and I wanted to see how this chess
play chess from the point of view from when I was 30 years old compared to when I was 12 years old. And I achieved some good results. I won the World Cup, and then I played this match with Vesko Topalov. And but at that point, once you hit the age of 36, it's probably like a peak form for the professional player. And after that, it's very hard to compete, especially if we look at the trend of chess, which becomes younger people, younger grandmasters. Everything is younger, and the game itself is being played faster. The time controls when I was a kid, we had the Germans. We had a game that could be going on for 2 days. It was 7 hours game, and there were unlimited matches, for example, between Fischer and also Karpov. But now it's the World Chess Championship match, 12 games, 16 games. To me, the game today and the game I used to play when I was a kid is completely different. And it showed me that the world is changing and things are faster, and perhaps it's time for me to move on. And so for me, every day now is I'm looking at the chess game. I recognize it looks the same game, but it's not quite the same game. And I guess we have to adapt or to go extinct. Yeah. Cuando yo era un niño, el ajedrez es algo que yo tuve que aprender, y luego me pusieron una serie de metas deportivas que tuve que cumplir, y así llegué a ser subcampeón del mundo, perdiendo la final nada menos que contra Anatoly Karpov. Pero entonces decidí dejar el ajedrez, dediqué 8 años al estudio del derecho, me hice abogado, etcétera. Pero entonces me pareció que era un buen momento para volver. Pero claro, quería ver si a los 30 y pocos años yo tenía un rendimiento y veía el ajedrez igual que cuando era un adolescente. Y volvió a salirme las cosas bien, gané la Copa del Mundo, jugué un duelo muy importante contra Topalov, pero entonces ya, claro, la edad empezó a pesar, porque el declive en el ajedrez de élite suele empezar hacia los 35 años. Yo empecé a darme cuenta de que este mundo ya no era el mío, porque los ritmos de juego se han acelerado. En mis tiempos, cuando las computadoras de ajedrez no existían, las partidas se aplazaban después de 4 o 5 horas al día siguiente, de manera que una partida en 2 sesiones podía durar 7 horas. Hoy se juega más rápido, se entrenan con computadoras, los jóvenes progresan mucho más rápido. Poco a poco yo me he ido dando cuenta que sí, el ajedrez sigue siendo básicamente el mismo que yo conocí, pero en realidad ahora se desarrolla de otro modo. Así que yo estoy viéndolo un poco desde la barrera, como entrenador, etcétera, pero bueno, el ajedrez sigue siendo mi actividad día a día. Igual salimos volando hoy, ¿eh? Estos de Robles se han dejado la ventana abierta y igual salimos volando. ¿Se puede vivir, Leoncho? Me gustaría que preguntas a Lorenzo, ¿se puede vivir del ajedrez? O sea, ¿el ajedrez puede ser una profesión con la que ganarte la vida? Can you earn your life through chess? Can chess be a solid profession to have a good life? I mean, it is a very tough profession because it's a sport. It demands physical conditioning, but it also requires to put a lot of mental efforts, a lot of effort into memorization. And these days, to become the top professional player or to have a chance to compete for the World Chess Championship title, you have to dedicate your chess life fully and cannot do anything else at all. Sí, es una profesión muy exigente. Aunque la gente le pueda extrañar, exige una buena condición física y además exige una memorización que puede ser un trabajo durísimo, y por tanto tienes que dedicar prácticamente tu vida de forma intensa o exclusiva al ajedrez si quieres pertenecer a la élite. And then, something else? And I would say that the chess world, we still don't earn as much as other sports, for example. So the only way to choose chess if
you really have the heart for it. Ahora bien, si comparamos los ingresos de la élite del ajedrez con los de la élite de otros deportes individuales, todavía estamos por debajo, con lo cual la conclusión sería que si quieres dedicarte al ajedrez tienes que tener realmente una vocación muy fuerte, no lo hagas solamente por el dinero que vayas a ganar. Acordeón, violín, piano, taekwondo, yoga, pero la cabeza solo pensaba en el ajedrez. ¿Cómo se lleva el que te intenten hacer? Que te dediques a diferentes deportes, que practiques diferentes, y tú solo pienses en el ajedrez. ¿Cómo se lleva eso? When you were a child, you were practicing several musical instruments and taekwondo and other activities and things like that. But finally, you choose chess. How do you realize that chess is your thing and is going to somehow mark your life? Well, sometimes we don't get to choose. Sometimes things are chosen for me. For example, chess was decision by my father. A veces no eres tú quien elige, sino otros quienes te eligen por ti, y mi padre eligió que lo mío era el ajedrez. Right. But then I started playing, and I noticed that, and it's also a huge role that the coach has. Your first coach is somebody who is like, you later realize he becomes like your family. He has the biggest influence on how you proceed. You can proceed either with hate or you can proceed with acceptance. And it's a big role of your coach. Like, for example, I always tell my wife, we had some discussion on this, even later in life when you are more grown and you're in control of your emotions, but if the professor of the subject, he can teach you to love the subject, or he can teach you to hate it. And it's a lot of responsibility on our teachers. Hay una enorme responsabilidad del entrenador o del maestro en otras actividades fuera del ajedrez. Es decir, un buen entrenador, o sea, un entrenador puede conseguir que tú odies lo que estás haciendo o que ames lo que estás haciendo. Correcto. Y entonces es importante que yo tuviera la suerte de que el entrenador me hiciera terminar amando el ajedrez. So I was very lucky when my first coach, he was a great coach, he was a coach of Spassky and he was a coach of Korchnoi, and he taught me that in the face of adversity I can still be a human and improve. He was Zach. Zach. Mi primer entrenador de alto nivel se apellidaba Zak, Z-A-K, era un entrenador eminente en la Unión Soviética que había trabajado con campeones del mundo como Spassky o Korchnoi, y Korchnoi, por ejemplo, y por tanto tuve una enorme suerte y él me infundió el amor al ajedrez. ¿En qué país o de dónde son los mejores jugadores del ajedrez? Y ¿qué le hubiera gustado alcanzar? ¿Te refieres en 2025? Sí. ¿Y qué le hubiera gustado alcanzar en su trayectoria profesional? Que sea algo como una espinilla clavada que diga, esto es algo que me hubiera gustado alcanzar. Oye, que no lo descarto, pero... Two different questions. First one is, currently in 2025, which is the leading country in chess? And the second question is, do you feel somehow frustrated for something that you would like a lot to achieve along your career and you couldn't? Well, the first question is that there's a popular team where chess imitates life, and what we have now is that we have this huge former hegemonies in chess. Like Soviet Union was huge chess hegemony, it is gone. Now we have the American chess hegemony, like Nakamura, Wesley So, now Levon Aronian. But it's also they're all getting older and there is nobody younger. And now we have the new countries like India, like Uzbekistan. We have new talents, and also shows how the world is shifting, the power is shifting. The second question was... if you feel frustrated by something that you could have achieved along your career and you couldn't get it. Well, it doesn't make sense to dwell on the past unless we learn something from it.
But once we learn something from it, we have to move on. Yes. So I try not to think about what could have been, and I have to accept what it is now. Empezando por la segunda, que es más difícil de traducir, no tiene mucho sentido mirar al pasado si no puedes aprender algo en ese proceso. Y como eso no lo tengo yo muy claro, prefiero no mirar al pasado. En cuanto al país que lidera hoy el ajedrez mundial, bueno, en los últimos decenios hemos visto cómo había diferentes hegemonías que también se correspondían con las hegemonías o las dominaciones en el mundo. La Unión Soviética era el país más grande del mundo y dominó el ajedrez hegemónicamente muchos años. Estados Unidos, durante el último decenio, ha tenido jugadores magníficos como Nakamura, Caruana, Aronian y otros, pero ya se están haciendo mayores, se acercan ya a esa edad crítica de los 35 o 40 años, y ahora, al igual que el mundo en general empieza a mirar hacia Asia, hacia el este, el ajedrez también. India es el país predominante, pero hay otros como Uzbekistán que también están produciendo muchos talentos. ¿Por qué acaba residiendo en Francia? ¿Cómo llega a Francia? Cómo su paso por Estados Unidos, va a terminar en Francia, y ya un poco podríamos enlazar junto con Vera cómo es un ex niño prodigio, cómo es su día a día en comparativa con los demás niños. Okay, how can you summarize the years you spent in the USA, and how was the process to arrive to France, and then linking to Vera, from the current perspective, how do you see the prodigy child you were many years ago? The question for Vera or for me? For you is the first one. How can you summarize My your years in- life in the USA, and how was the process to move to France? And the other question is for Vera. Okay, so for me, my life kind of proves that life moves in a lot of circle ways. I was born in Siberia. We moved to Leningrad for music, and then from Leningrad to New York for chess, and that's where I spent my best years of chess. I grew up from 2300 young player to the challenger for the world title against Karpov, and then I got American education there, and then I returned. And then I met my wife, who was born in Siberia also. So I moved to Siberia to live with my wife. And then together we moved to Leningrad again, because at that point, that's where my mother lived. I wanted to get to know her, because originally my father and my mother divorced when I was very young, and I didn't know my mother much. So we used those few years that in Leningrad, that I finally, reconnected with my mother. And then just before the COVID hit, we decided to move to France, because France was one of the few countries that actually helped me in chess. I lived in the United States, but I have not support. The only support I received was from Fernando Arabal, who found this French sponsorship. And now France was the only country that accepted Vera application to university. The Germany turned it down. Even the Russia turned her application down to university. But France was the only one. So we moved to France, and now we open a new chapter in life. La vida a veces funciona en círculos o forma círculos. Yo nací en Siberia. Desde Siberia, con mi padre nos fuimos a Leningrado, la actual San Petersburgo, para desarrollar mi talento musical. Pero entonces, cuando ya dejé la música y me centré en el ajedrez, emigramos a Estados Unidos para desarrollar mi talento como ajedrecista. Allí pasé de ser un jugador, digamos, de nivel medio a ser subcampeón del mundo. Entonces, en realidad, en Estados Unidos yo no recibía mucho apoyo, aunque pueda parecer lo contrario. Conocí a Vera, y ella también es siberiana, y entonces decidimos volver los dos a Siberia. Y desde Siberia luego decidimos ir a vivir a Leningrado, porque mi madre, que se había separado de mi padre cuando yo era muy niño, vivía en Leningrado, y entonces así yo pude conocer mejor a mi madre. Invertimos un tiempo en Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo, y entonces decidimos ir a vivir a Francia,
porque, como he dicho, en Estados Unidos a mí casi nadie me apoyaba de verdad, pero en Francia sí recibía apoyo cuando yo vivía en Estados Unidos, sobre todo del dramaturgo español Fernando Arrabal, que es muy aficionado al ajedrez y que siempre me apoyó ayudándome a buscar patrocinadores, etcétera. Y entonces, bueno, todo esto forma este círculo tan interesante. ¿Se piensan quedar en Francia? ¿Quieren cambiar? ¿Su futuro pasa por ahí? I didn't forget your question. Are you planning to keep in France for a long time? You see your own future in France? Well, I see my future in Europe for now, and France is one of the countries that played a major role in my life, so we would like to obtain French citizenship, but then we would like to live in different parts of Europe to experience Europe. Más que Francia, Europa es ahora lo que consideramos nuestra área, donde nos queremos mover mucho. Estamos ya en proceso de conseguir la nacionalidad francesa y jugamos con la bandera francesa, pero digamos tenemos un sentimiento europeo especialmente. And then la pregunta que estaba pendiente para Vera. Yes, it's about, first of all, buenas tardes. And this question about could you repeat about how I consider myself as a prodigy, from the perspective of the current year, 2025, yes. How do you see yourself as a prodigy child? So first of all, I could never understand the meaning of the word prodigy and the young talent, but so I can't relate myself to being a prodigy, and I think what is significant for my childhood more than chess it was a social historical context. Because my father, although it is considered that he wanted me to play chess, but he didn't want me to choose chess. He didn't force me to choose chess. But what he wanted, it is that I would not go to school. It was important that he was a professor in the University of Political Science back in Soviet Union, but he also was a Soviet chess master. And for time being, he quitted his university profession for chess, because only in chess he could enjoy his liberty of thinking. And when, after the end of the Soviet Union, he actually wanted to make a revolution in education. And it was the reason why he didn't want for me to go to school, because he didn't want me to get educated according to the standards of the past society. And I think you need to translate, because I will continue then. Bueno, para empezar, yo creo que es muy discutible cuál es el concepto, qué es lo que entendemos por niño prodigio. En realidad yo no me considero haber sido una niña prodigio, pero no importa. La cuestión está en que mi padre no me obligó a elegir el ajedrez, pero sí tenía mucho interés en que yo jugase al ajedrez, porque mi padre, que era, además de ser un jugador de nivel bastante alto, como ajedrecista, era profesor de ciencias políticas en la universidad, pero estaba en absoluto desacuerdo con el sistema educativo soviético. Y entonces no quiso que yo fuera al colegio, porque no quiso que yo me contaminase con un sistema que él consideraba contaminado. Él consideraba que el ajedrez me iba a dar una libertad de pensamiento que no me iban a dar en la escuela. Y en realidad ese fue, digamos, el principio. And then? So he was afraid that the system of education that belonged like to the past, and now we are moving to the world which is more open. And he thought that the most crucial thing for a child is to learn critical thinking. Mm-hmm. For this reason, he kept long conversations with me in the style of Socratic conversations, like questions and then trying to have
answers from me and kind of insights from me. And it was one part that this freedom of thinking and the critical thinking was important for him. And the second part he wanted, actually it was the idea in the beginning was very good, then unfortunately he could not proceed with this idea, he wanted me to choose my own path. It was then a task of my mother to introduce me to different activities. To be honest, I wanted to go to art and dance most of all, but when my mother introduced me to chess, and then one evening my father was back from one of his projects and told me that there is a tournament for chess for young girls. It was actually for girls, and he asked me if I want to play. And then I said, yes, I want to play, because I thought it was a good possibility for me to win a game against my mother. How old were you? I was 6 years old. 6? Yes. Okay. And then another significant thing happened, because I realized that chess can work as a magic carpet. I mean, by that it can allow to travel, not only in imagination. Just a moment. Mi madre fue quien me dio a escoger entre diferentes cosas, pero mi padre quería sobre todo que yo desarrollase el pensamiento crítico. Y por eso el ajedrez le parecía muy adecuado, y también tenía largas conversaciones conmigo siguiendo un método socrático, es decir, hacer una pregunta crítica y entonces seguir analizando el tema en cuestión según las respuestas, etc. Cuando mi madre me dio a elegir, en principio a mí me atraía mucho el arte, la música, pero entonces conocí el ajedrez y me preguntaron, ¿quieres jugar al ajedrez? Y entendí que sí. Yo tenía 6 años entonces y entendí que realmente el ajedrez me podía abrir un mundo, por ejemplo, de viajes, porque yo quería conocer otras culturas. Sí, and for me it was also very significant that I'm coming, when we were approaching our Alcubierre yesterday, and you told us that it is in the middle of nowhere. I thought, but it sounds like home, because the city of my birth actually was in the Soviet Union and the close country, but the city itself even had the wire, and it still has a wire. And for example, I couldn't go to the riverside without special permission, and there were soldiers going around this city, and it's still like this. So when I realized that chess can give me this possibility to travel and to cross borders, I was fascinated, but it was the most part that attracted me in chess. And what was more important, I realized that thanks to my own training, I can make this vehicle move. If I don't play well, I can't move. But if I play well, I get permission to play another tournament. Ayer, cuando por la noche me acercaba hacia aquí, hacia Alcubierre, y entonces, bueno, mucha gente puede tener la sensación de que te estás metiendo en una región de España donde estás en la mitad de ninguna parte por el aislamiento, pero para mí esto me recordaba a mi propia tierra madre, a como estar en casa, porque en Siberia las distancias son inmensas. Allí sí que te sientes en la mitad de ninguna parte, pero con una diferencia esencial. Yo vivía en una ciudad prohibida para muchos, es decir, en la Unión Soviética había ciudades muy restringidas donde solo podían estar sus propios habitantes o presos políticos o gente así. Entonces había soldados que vigilaban los alrededores de la ciudad, y en cambio aquí todo es libre, y por tanto sí, me recuerda a mi tierra madre, pero con mucha más libertad. You say something else after that? Yeah, that moment was when I realized that the chessboard can
helped me to cross all of the borders, because if you even in Soviet Union, people who played well could travel. Ok, entonces, claro, el ajedrez para mí también ha sido una manera de traspasar, de rebasar fronteras, porque en la Unión Soviética, si tú jugabas bien y tenías éxito en los torneos, entonces te daban permiso para jugar torneos de mayor nivel o para viajar al extranjero. ¿La política ha condicionado sus vidas? O sea, ¿no les ha permitido o les ha permitido desarrollarse aún más si cabe como maestros del ajedrez? How much the politics influenced in your lives or conditioned your life somehow, both of you? Well, for me, I try to stay away from politics. Yes, for myself, I try to stay far away from politics as I can. Yo he intentado siempre estar tan lejos de la política como me ha sido posible. But as we can see, usually the sport was apart from politics. Pero, you mean in the Soviet Union? No, in general. In general. In general. En general, el deporte suele estar separado de la política. I mean, in the past, the wars have been stopped to allow the Olympics to happen because they wanted a fair representation of every single country. Incluso en algunos momentos se han llegado a parar guerras para que se disputasen los Juegos Olímpicos de forma justa para todo el mundo. But now, as we advance, everything becomes politicized. The money, the sports, everything is politics now. Ahora está todo mucho más politizado. Incluso las cuestiones relativas al dinero y al deporte también se politizan. So I guess these days you cannot just run away from it anymore. Entonces, hoy ya no puedes elegir y escapar de la política. I think for me the political situation played an important part in my life. La situación política jugó un papel importante en mi vida. For example, because I was born almost in the year of the end of the Soviet Union. Porque yo nací casi cuando faltaba apenas 1 o 2 años para el colapso de la Unión Soviética. And the first years in Russia after these transitional years were very dangerous and unstable years in the society, and it affected all of the population. And of course, my parents were living in the situation of high insecurity. Esos años de transición de la Unión Soviética a Rusia fueron durísimos, muy difíciles, de mucha inestabilidad de todo tipo. Mis padres sufrieron muchísimo para poder seguir adelante con sus vidas. Yes, and then when I started to play chess and was successful as a child, it was important that I play social role in some events. For example, starting from 10 years old, I started to give simons, which is of course not surprising, but it was to get some support from the local government. To help the family. To help me to go to the tournaments and to help family. So it was... Entonces, en ese contexto tan duro, resultó que yo a los 10 años me convertí en un soporte de la familia muy importante, porque empecé a brillar como ajedrecista, empecé a dar exhibiciones de partidas simultáneas, eso hizo que me apoyara el gobierno regional y por tanto eso ayudó también a mi familia y a mí mismo para seguir progresando en una situación política y económica muy difícil. Yeah, and just then when we moved to France, it was also because just the cover of our passports made it impossible, for example, for us to even to get married. We had to marry in Georgia, and then when we moved to France, one of the choices was also because it was at the time France was very friendly to both Russia and the USA. The color of your passport, because your passports were Russian. And Gatis is American. Ah, ok.
Y entonces, bueno, la política mucho más recientemente también ha influido, porque el color de nuestros pasaportes, el mío es ruso, era ruso en ese momento, y el de Gata era estadounidense, y entonces eso nos impidió casarnos en algunos sitios y tuvimos que irnos a Georgia, en el Cáucaso, para poder casarnos, porque era la única manera que encontramos de poder hacerlo. Yeah, and I just wanted to add. Quiero añadir. Yeah. Yes, I just wanted to add that I always viewed chess as the way to communicate with people and to solve the problems, rather than create problems and make conflict. I believed in chess as the method of bringing compromise, understanding, and peace. It doesn't matter whether you're poor or you're rich. In chess, everybody is equal. Y además el ajedrez también es una manera, en cierto modo, de resolver problemas y de crear compromisos en lugar de crear problemas y dificultades. De alguna forma es un idioma universal y eso te ayuda a resolver situaciones. 8 años, me he dicho al principio que tenía cuando ganó... Fue campeona del mundo sub-10 a los 8, o sea, compitiendo contra niñas 2 años mayores que ella. El futuro es brillante. El futuro a partir de ese campeonato ha sido brillante, y yo creo que, que dice mucho de esa mente, de esa cabeza y de ese jugador que con 8 años gane un mundial de sub-10. But you say that you don't consider yourself a prodigy child, but you were under 10 world champion when you were 8. So this is very impressive for us. Okay, but now it's even more. There are more impressive results. It's clear that young children can achieve high results, but I'm just more in favor of harmonical development. And it is not surprising if you put so many efforts in something, you can get good at it very fast, pretty fast. And it's not the matter of a special talent, it's the matter of training. Bueno, eso lo que demuestra es la capacidad que puede tener un niño en muchos conceptos. Y mi conclusión es que en realidad no es tanto tu talento genético, sino tu trabajo. Si tú verdaderamente te esfuerzas, si te propones conseguir algo y trabajas en consonancia con lo que te has propuesto, puedes conseguirlo. I'm sorry, I just like it's something for me. It's very important that in the development of educational psychology now there is a concept of fixed mindset and growth mindset. Yes. And it's according to what I know, the professors say that it's important to say to children to say that encourage children, or say well done, not for your talent or you're very talented, but for your efforts. And it promotes so-called growth mindset. But if children mostly hear well done for something that you are talented, it encourages like fixed mindset. Oh, I'm talented in this, that's why I'm good. But not. But so it's better to put focus on the efforts. Okay. And I think it's very important, like in a victory. Hay un gran debate hoy en el mundo sobre la educación, el talento, si los genios nacen o se hacen, todo esto. En ese debate yo creo que está ganando la teoría de que lo importante es el esfuerzo y el trabajo, no tu talento genético. Tú no debes decidir qué vas a hacer en tu vida por el talento que crees tener, sino por en qué estás dispuesto a trabajar duro. Leoncho, por ir terminando esta parte del programa, este torneo, 18 ediciones de este torneo de ajedrez que cumple su mayoría de edad, ¿qué importancia tiene en el mundo del ajedrez? Porque por aquí ha pasado grandes maestros del ajedrez. ¿Qué importancia tiene y cuál es el futuro? A corto y a largo plazo.
Mi opinión personal. Sí. Bueno, a ver, yo he visitado 111 países y todavía no he visto y no creo que exista en ninguna parte del mundo un pueblo tan pequeño con 400 habitantes como Alcubierre, por el que hayan pasado tantos campeones del mundo o grandes figuras del ajedrez mundial. Eso me parece sumamente interesante. Además, quiero dejar claro para los escuchantes y espectadores que tal vez no conozcan la historia de Alcubierre, que aquí el asunto del ajedrez no se limita a las fotos que nos sacamos cada mes de julio con los invitados especiales, sino que hay una escuela de ajedrez donde conviven niños y adultos que está trabajando durante todo el año. Y a modo de reflexión personal, yo ya antes de la pandemia y ahora todavía más, solía empezar mis conferencias sobre ajedrez educativo diciendo que, por desgracia, cada día en el mundo hay más gente que piensa menos, por una serie de razones. La más importante creo que es el mal uso de las redes sociales. Por tanto, qué mejor momento para promover un juego que enseña a pensar y cuyas cualidades educativas están ampliamente respaldadas por la ciencia y por largas experiencias internacionales. Por tanto, que Alcubierre conecte su imagen con la inteligencia a través del ajedrez es para mí un acierto enorme, y el hecho de que haya habido cambios en el gobierno del ayuntamiento de partidos políticos y sin embargo el apoyo al torneo se ha mantenido invariable, me parece muy significativo en esta España donde esto último que acabo de decir debería ocurrir muchas más veces. Y no ocurre. Exacto. Pues Leoncho, Gata, Vera, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Que disfruté de Alcubierre, es muy bonito, es very beautiful. Lo he hecho bien el inglés, ¿no? O sea, es que me he venido muy arriba y digo, yo no sé. Y a ti, Leoncho, gracias también por estar un año más con nosotros. Y si Dios quiere, el año que viene estaremos aquí con la edición ya número 19, pasada ya esa mayoría de edad. No sabemos con quién, pero seguro que poniendo en el mapa internacional Alcubierre con el torneo de ajedrez. Puedo asegurarte que aquí el ayuntamiento siempre acierta, y todos los invitados especiales que han venido eran gente que para ti y para mí como periodistas son una mina de oro, cada uno de los que me parecen muy interesantes, ¿eh? O sea que... Leoncho, Gata, Vera, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Pedro, el alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Alcalde de Alcubierre, no te deslocalices. No, yo es que me acuerdo antes porque decía, es que los de Robles se han dejado la ventana abierta, está soplando aquí el aire demasiado, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Pues bien, ya con todo esto en marcha, lleva un tiempo de organizar y tal, pero el momento que la cosa empieza a funcionar ya la cosa va más rodada, así que más tranquilo. Ha pasado un año desde que hablamos aquí la última vez. ¿Cómo ha cambiado Alcubierre? ¿Qué has hecho? ¿Qué proyectos tienes? Las fiestas a la vuelta de la esquina. Pues eso, para empezar, lo más cercano es que tengo las fiestas, empiezan el jueves que viene, y bueno, también hemos dedicado su tiempo y lo que esperamos es que nos salga todo perfecto. Y respecto a lo que hemos hecho este año, pues la verdad es que se han acabado las obras que teníamos previstas y tal, con las ayudas de la Diputación y todas estas movidas que tenemos aquí en los ayuntamientos pequeños. Pero ¿qué proyectos tienes? Ya me he dado cuenta después de 2 años y pico en el ayuntamiento que en estos pueblos así los proyectos te los va marcando el pueblo. Tienes reparaciones, tienes tuberías, tienes... y no, como no hay servicios básicos seguros. Como no hay para todo, pues prácticamente yo me hubiera gustado, tenía una carpeta, unos objetivos que hacer. Tú tenías como Aznar el cuaderno azul. Tenía un cuaderno, sí, yo tenía un cuaderno donde yo pensaba hacer unas cosillas y tal, te encuentras, claro, tú llegas a un ayuntamiento que no lo conoces, desconoces totalmente, hay un poco bastante lastre anterior de muchos años de una gestión para mí errónea, y si no se llegan a aprovechar bien lo que son el bien del ayuntamiento, del pueblo, patrimonial, campos, o sea, servicios, no se llegan a aprovechar bien, y claro, eso desmerece el valor del ayuntamiento. Y entonces nos encontramos con mucho lastre de deuda y claro, tus objetivos van a cambiar, te tienes que adaptar a lo que hay.
Eso es, y unas esperanzas que se tienen, que si adejoneadores, que si renovables, todo eso se cae de repente, no hace mucho y va un poco, yo creo que va largo, entonces tienes que tener un plan para sacar adelante esto, en una palabra. Pues por aquello de que el tiempo es oro, simplemente las fiestas, ¿todo preparado? Sí, todo preparado, empiezan el jueves con un chupinazo, que este año vamos a innovar también un poco más, cada año aprendemos del anterior, de los fallos, viene otra cuadrilla, en este caso este año le toca a la cigüeña, y vamos a organizar un chupinazo un poco más mejor que el año anterior, y luego ya pues vendrá el viernes, el día de la patrona, que es el sábado, incluso el domingo. Esto va mejorando, ¿eh? Y como siempre el lunes, porque esto es la solicitud que dices, ¿por qué acaban las fiestas el lunes este año que te venía bien acabar en domingo? Pues porque hay gente que lo reclama y ya está, y por un día no te vas a poner a mal. Así de claro. Pues claro que sí. Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de aquí de Alcubierre, encantados de estar. Y nos vemos seguro que muy pronto. Seguro que sí, nos vemos pronto. Y hasta aquí este programa especial de la Mañana de Huesca, desde aquí, desde Alcubierre, este 18 torneo internacional de ajedrez que ha cumplido su mayoría de edad. Y nosotros regresamos muy prontito aquí a Alto Aragón Televisión y a Radio, a su casa. Adiós.